Muy buenos días para todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, la autoevaluación. Vamos a seguir con la autoevaluación que arrancamos la semana pasada y vamos a estar hablando un poquito del libro que estamos encarando este mes, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. No sé si, Lu, ahí tenés algún link para compartir. También Sí, les comparto. contarles que entonces vamos a estar repasando un poquito lo de la semana pasada en estos primeros minutos y luego vamos a seguir con toda esta autoevaluación. Desde ya me gustaría y me encantaría que cada uno de ustedes comparta si hicieron la autoevaluación, si no lo hicieron y cómo les fue. Lo pueden compartir en los comentarios a medida que vamos hablando. Y desde ya que si quieren comentar, están abiertos para comentar, para levantar el micrófono y hacer preguntas, ¿no? Entonces, la autoevaluación empezaba directamente con la generación de leads. Básicamente evaluamos cómo estamos nosotros generando leads. También hablamos de la precalificación, esas 5 preguntas de precalificación, cómo estamos en esas 5 preguntas de precalificación, cuál es la capacidad, cómo nos evaluamos en la capacidad para hacer presentaciones efectivas en 15 minutos, en hacer esas presentaciones que hacemos a veces por Zoom y, o sea, lo otro es cuando vamos a mostrar, ¿no? También cómo nos evaluamos haciendo manejo de objeciones, cómo manejamos nuestras objeciones. Luego nos evaluamos en el dominio de las técnicas básicas de venta, mínimo 10 técnicas. ¿Cómo nos evaluamos en esas técnicas de ventas? Conocemos cuáles son las técnicas de ventas y sabemos aplicarlas fácil y rápidamente, ¿no? También hablamos cómo nos evaluábamos en la habilidad para hablar en forma de pregunta. ¿Hablamos con el cliente en forma de pregunta o hablamos? Muchas veces lo que nos pasa es que simplemente hablamos con el cliente y no le preguntamos nada y entonces es una conversación que dura muchas horas y no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Luego hablamos de cómo nos evaluamos en la conexión con el cliente y a través de las 3P, ¿no? El problema, pesar y el precio, ¿no? Y por último, cerramos el episodio pasado con la evaluación de la construcción del pipeline, ¿no? Que el pipeline viene a ser el embudo de ventas, viene a ser nuestra base de datos. Cuando hablamos de pipeline, estamos hablando justamente de toda esa base de datos de clientes y leads, ¿no? Que están en nuestro sistema y que de alguna forma están recibiendo información, ¿no? Lu, ¿qué decís vos? O sea, la verdad que fue un episodio donde justamente logramos abordar estos 8 puntos y ver un poquito entonces cómo estábamos en cada uno de esos puntos. Hablamos y explicamos un poco de cada una de estas cosas y la idea de nuevo es que cada uno se ponga una nota en eso para entender también en qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Claro, es como hacer un parate y decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me falta? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Qué debería, o sea, como enfrentarnos a nosotros mismos y decir, bueno, esto lo tengo que mejorar, tendría que tomar tal capacitación o tendría que hablar con tal colega que vendió tanto, como, bueno, eso, evaluarnos y ver en qué tenemos que mejorar y qué cosas tenemos que hacer para ser mejor en nuestro trabajo. Y algo muy importante en esto es justamente esto, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo normalmente es mejorar todos los días un poquito más que el día anterior, saber un poquito más que el día anterior y eso es lo que nos va llevando al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Si hoy aprendí algo que no sabía ayer, entonces hoy soy mejor que ayer. No es la comparativa con otros, sino siempre es la comparativa con el acumulado que tengo de aprendizaje y de conocimientos, ¿no? Entonces vamos a seguir con esto, con esta autoevaluación, ¿sí? Y vamos a ver entonces a empezar a evaluar el tema de la preparación también, ¿no? Y sobre todo el seguimiento diario, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de seguimiento diario, lo que evaluamos es si hacemos las llamadas o mensajes de seguimiento todos los días. ¿Cómo nos evaluamos? ¿Qué número nos ponemos cuando hablamos de el seguimiento diario? ¿Estamos haciendo el seguimiento diario con nuestros clientes? ¿Estamos haciendo el seguimiento diario con los temas que
que tenemos atrasados o simplemente está todo siempre como demorado, ¿no? Y las cosas las dejamos para el día siguiente y para el otro y para el otro y vamos con esta palabra que se usa, que está muy de moda ahora, procrastinar, ¿no? Que procrastinar es básicamente esto de demorar algo que sabemos que tenemos que resolver, pero lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos, ¿no? El otro día veía en las noticias con la ciudadanía italiana, ¿no? Nosotros tenemos familiarmente ciudadanía italiana y, o sea, cuando los niños nacen, cuando uno se casa, hay que anotarlos, ¿no? Y hace un mes sacaron una reglamentación que básicamente, digamos, en la reglamentación que sacaron dejaban afuera a todos los que no habían hecho las cosas, ¿no? Después en estos momentos se está discutiendo en el Congreso de Italia estos temas y algunas cosas se ajustaron, ¿no? Pero de repente un montón de personas que no habían hecho lo que tenían que hacer simplemente porque no se ocuparon, no porque no podían, no había costo, o sea, el costo es ocuparse nomás, habían dejado por ahí a su descendencia sin una ciudadanía por no ocuparse. Y esto nos pasa muchas veces con los clientes, esto de que tenemos un cliente interesado, el cliente participó con nosotros de un webinar, participó de una sesión, participó de un tour inmobiliario. O sea, la semana pasada tuvimos el Miami Real Estate Tour en Buenos Aires, en el cual participaron casi 200 personas. Después uno llega el lunes y no hace el seguimiento de ese cliente que estaba interesado, ¿no? Entonces, es muy importante ponerse esas métricas, justamente vamos a hablar de esto de métricas, pero es muy importante ponerse esas métricas de cuántas conversaciones, cuántos seguimientos con clientes y entender sobre todo bien cómo tenemos ordenado a los clientes, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Lu, cómo ella tiene ordenado a los clientes y quiénes son los clientes que tiene que llamar hoy, ¿vos qué me dirías, Lu, en eso? Bueno, tengo el listado de las personas que asistieron al tour, principalmente hablar con ellas y las personas que se anotaron y no asistieron. Ese te diría que es como lo que tengo que hacer más urgente. Bien, y normalmente es muy importante tener un CRM para que nos ayude a hacer esto, ¿no? O sea, cuando tenemos un CRM, simplemente nosotros lo que tenemos es categorizados a los clientes, ¿sí? En hot leads, esos son los clientes que tengo que seguir hoy y todos los días. Y entonces tengo un bloque en mi día, o sea, fijo un bloque donde me voy a ocupar de resolver todos esos temas, ¿no? Entonces puedo fijar un bloque de 30 minutos y en esos 30 minutos simplemente revisar cuáles son los llamados que tengo que hacer, cuáles son las cosas pendientes que tengo que resolver y a partir de eso, en esos 30 minutos, dedicarme en el día, cuando arranco, a resolver esos temas que son importantes, urgentes, que tengo que estar entendiendo que son temas que no puedo demorar o que no debo demorar porque simplemente dependen de mí, ¿no? Vamos a pasar, si querés, luego al siguiente punto, ¿te parece? Dale. Bueno, es la preparación antes de la presentación. Cuando vamos a hacer una presentación por Zoom o una visita, deberíamos prepararnos y entender cuál es el perfil del cliente, qué gustos tiene, tomarnos como ese tiempo de haber hecho las preguntas y conocerlo, ¿no? Para saber qué le vamos a decir y no improvisar, como estar nosotros preparados. Por ejemplo, buscar su perfil en LinkedIn o repasar las objeciones posibles que puede llegar a tener de acuerdo a la búsqueda que tenemos con ese cliente. Y la sugerencia es tener un calentamiento, o sea, hacer como un rehearsal, como una práctica previa, lo que a cada uno le sirva más, si es frente al espejo, si es grabarse, respirar. Bueno, eso la verdad que ayuda mucho porque nos da como confianza y entender y no trabarnos y no quedarnos ahí frente al cliente, sobre todo los que recién empiezan es algo muy útil. Sí, cuando hablamos de presentación, o sea, la presentación nosotros hacemos presentaciones online porque básicamente, o sea, estamos trabajando con clientes que están en distintos lugares del mundo y normalmente de Argentina son nuestros clientes que compran en Miami, entonces estamos online, estamos en una situación de Zoom, ¿sí? Pero muchas veces esa presentación la podemos reemplazar también por ir a mostrar la propiedad, ¿no? Los que están haciendo muestra de propiedad, nosotros siempre recomendamos primero hacer una presentación, luego ir a mostrar la propiedad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si no estamos trabajando, estamos invirtiendo
tiempo y dinero en movernos, en ir a un lugar, a encontrarnos con una persona, a que la persona llegue tarde, a todas las situaciones que nos expone ir a mostrar, cuando a veces todavía nos falta un poco saber qué es lo que está buscando el cliente, si está trabajando solamente con nosotros. O sea, tenemos varias preguntas que tenemos que hacer antes de nosotros movernos e ir a mostrar. Pero lo mismo, o sea, ¿estamos preparados cuando vamos a mostrar o llegamos con la lengua afuera, no sabemos a qué le vamos a mostrar, no sabemos qué quiere el cliente, no sabemos, o sea, un montón de cosas sobre la propiedad, ¿no? Entonces, es importante siempre que tenemos un contacto con el cliente, estar preparados, ¿no? Ser intencionales en qué le queremos decir, cuál es el objetivo de esta reunión, qué le queremos preguntar al cliente. Entonces, si vamos ordenados, primero que transmitimos muchísimo más tranquilidad al cliente, transmitimos mucho más seguridad, transmitimos más confianza, ¿sí? Recuerden la frase, no vendemos propiedades, vendemos confianza, ¿no? Y para transmitir confianza, la preparación es clave, ¿no? En este caso, ¿no? Y vamos a pasar con esto al siguiente punto, que es cómo nos evaluamos en la inversión mensual en educación, ¿no? ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestra propia educación? En el retiro inmobiliario nos preguntaban, nosotros, o sea, queremos ser muchas veces ejemplos de nuestros hijos, ¿no? Y preguntaban, ¿no? Levanten la mano quienes están estudiando más que sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dar el ejemplo de estudiar y de prepararse y de evolucionar si nosotros no somos los que estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nos evaluamos en la inversión mensual que hacemos en educación, en educarnos, en capacitarnos? ¿Cuánto invertimos en crecimiento personal? ¿Cuánto invertimos en crecimiento profesional? ¿No? Y acá tenemos como muchas cosas para hacer, como cursos online, coaching one-on-one, leer libros, participar de eventos. O sea, hay como muchas cosas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y entonces lo que nosotros deberíamos hacer es definir un presupuesto y gastarlo todos los meses en eso. Por ejemplo, decir, bueno, yo el 5% de mis ingresos lo voy a dedicar a educación y voy juntando ese 5% y entonces a partir de eso lo vamos poniendo en educación. ¿Qué decís, Lu? Algo importante, además de, obviamente, la capacitación y la educación y hacer cursos y seguir actualizándonos, es muy importante conocer el mercado, que parece una obviedad, pero muchos agentes inmobiliarios no conocen el mercado, no saben lo que está publicado, no saben a qué precio se venden las propiedades. Es muy importante eso como para poder transmitirlo también al cliente, porque o sea, el cliente no tiene idea, pero si nosotros no tenemos idea de eso, es como que es muy difícil que el cliente confíe. Realmente nosotros tenemos que transmitir justamente esa seguridad y si no conocemos, bueno, estudiar ese mercado que estamos, para ese cliente que estamos atendiendo específicamente, ¿no? Porque ese es nuestro trabajo. Exactamente, depende del mercado en el que estén, hay más o menos información disponible y más fácil o más compleja, pero siempre tenemos que estar sabiendo justamente los indicadores de nuestro mercado. ¿Cuál es la propiedad más cara? ¿Cuál es la propiedad más barata? ¿Cuántas propiedades se vendieron en los últimos meses? Si el mercado está como un mercado de compradores o de vendedores, es decir, si hay más demanda o más oferta. ¿Cuántas propiedades hay en este momento a la venta? Podemos dividirla por tipología, por ejemplo, si la persona está buscando un departamento, dos dormitorios, dos baños. Bueno, ¿cuántos departamentos de esa tipología hay en la zona en la que está buscando? De nuevo, el rango de precios. Es muy importante el rango de precios, ¿no? O sea, decir, bueno, la más económica está en este precio, la más cara está en este precio, en esa zona, en esa tipología, ¿sí? Porque nos da un margen de cuando estamos conversando con el cliente, sobre todo entender justamente ese realismo que nosotros hablamos que tiene que tener el cliente para operar con nosotros. ¿No tiene realismo? Quiere un departamento de dos dormitorios, dos baños en Miami, en la zona de Brickell, y nuevo, y quiere pagar $200.000, ¿no? Cosa que es ridícula, digamos, porque el departamento ese vale, no sé, 500.000, 700.000, 800.000, o sea, está en otros rangos de precios, ¿no? Entonces es importante que, o sea, esa persona tenga realismo y entonces para eso nosotros le podemos contar el mercado, ¿no? O sea, vos querés esto, esto y esto, pero mira, en el mercado esto que vos querés no existe porque mira, la propiedad más económica es esta y está en este valor y tiene estas características y está en esta zona, ¿no? Entonces ahí es donde venimos siempre con, o sea, hay una de estas tres cosas que tenés que modificar, ¿no? O sea, y le pedimos que modifique alguna de esas tres cosas que son o modifica el precio, es decir, se mueve de rango, o sea, paga más, o se modifica en tamaño, o sea, busca una unidad que sea de menos metros cuadrados, o sea, o de menos ambientes,
O se modifica la localización, se corre a una localización que sea más económica y que pueda entonces entrar en el presupuesto. Entonces el cliente es el que debe elegir esa situación, ¿no? Vamos a ir al siguiente punto, Lu, ¿te parece? Dale, bueno, y algo muy importante también es cómo estamos en la inversión en marketing, que si estamos haciendo redes sociales, si estamos comunicándonos con nuestros clientes, si estamos aportando información de valor en los reels, no sé, haciendo presentaciones en YouTube, webinars, todo para justamente informar al cliente y aportar información de valor. Hoy por hoy todo se maneja a través de las web, de las redes, entonces el cliente cuando, sobre todo los que no nos conocen, lo primero que van a hacer es ver nuestras redes en Instagram, ¿no? Nos pasaba también en el evento que nos pedían el Instagram o la página web, entonces para ver nosotros quiénes somos, qué hicimos y empezar a conocernos más, ¿no? Como adelantar ese tiempo. Hoy por hoy la inversión en marketing es fundamental y estar Bien, presentes, ¿no? Como estar todo el tiempo ahí subiendo contenido. piensen ustedes cuántas empresas, o sea, que trabajan con consumidores, sobre todo, que ustedes que están en el mercado y son exitosas, son desconocidas, ¿no? O sea, digamos que ninguna, ¿no? Una empresa que trabaja con consumidores, con clientes, ¿sí? No puede ser desconocida porque justamente si fuese desconocida no tendría personas que la estén pidiendo. Entonces, ¿cómo nos evaluamos en cuanto a nuestra inversión de marketing, ¿no? Cuando nosotros estamos en un mercado que vendemos confianza, ¿sí? La confianza se construye a través de la relación, a través de que nos vean, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes a veces confían más en alguien que ven, o sea, personalmente en las redes sociales, o sea, todos los días, todas las semanas, todos los meses, durante mucho tiempo, ¿no? Como el conductor de televisión o como el que nos recomienda, o sea, ¿a quién contratan las empresas para que, o sea, nos digan que compremos sus productos, ¿no? A personas en las que tenemos confianza y normalmente las personas esas que tenemos confianza ni siquiera están en nuestro entorno, nunca hablamos con ellos, ¿no? La confianza, ¿cómo la generaron? A través de estar presentes en las redes. Entonces, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿vos qué recomendás? Pues yo tengo un Instagram que, y lo siguiente que sigue es, mi siguiente pregunta es, ¿y vos aparecés en tu Instagram? Y me contestan, no. ¿No? El otro día me encontré con un colega que estaba justamente en esa situación donde había contratado a alguien para que le haga las redes y estaba muy contento que había contratado a alguien que le haga las redes, pero no aparecía él o sea, en las redes, ¿no? Y la verdad le dije, estás tirando el dinero simplemente. Si vos no apareces en las redes, no estás promocionando nada. A nadie le interesa tus casas, a nadie le interesa el loguito de tu inmobiliaria, a nadie le interesa que vos pongas consejos, o sea, sin sentido. A cualquier persona le interesa ver tu cara y justamente si hace empatía con vos y se escucha lo que estás diciendo, entonces a partir de eso es que podría entonces esa persona tener, digamos, justamente esa conexión con el cliente y a partir de eso entender que nos pueden llamar o nos pueden estar interesados. Entonces, es muy importante cuánto estamos invirtiendo nosotros en marketing, pero sobre todo en este negocio, en marketing personal, en hacernos conocidos, en hacernos confiables. Y hay una barrera que es, bueno, yo no quiero poner mi cara. Bueno, hoy tenemos incluso herramientas de inteligencia artificial, aunque no es la mayor recomendación. Siempre la recomendación es en qué persona nos transformamos. Nos tenemos que transformar en esa persona que vence el miedo y se pone delante de la cámara, ¿no? ¿Qué decís, Lu? Y no perder sobre todo el objetivo, porque al principio cuando arrancamos a hacer redes o contenido es como incómodo para los que no les gusta la cámara, pero tener en claro el objetivo, que cuál es, que el cliente nos conozca, porque básicamente es eso, establecer esa empatía y esa conexión con el cliente, que nos conozca, es de uno a muchos, entonces esta es una manera rápida, económica sí, por sobre todo masiva, ¿no? Para todos nuestros clientes que nos conozcan y hacernos conocidos. Lu, vos En- parece que tenés como bastante manejo de la cámara y veo tus videos y te manejas bien. O sea, vos siempre tuviste esa naturalidad y siempre te encantó No, estar ahí delante de la cámara. no, por eso mismo lo digo, porque ¿Cómo te yo sentías? ¿Cómo te sentiste? O sea, cuando dijiste, bueno, tengo que hacer los webinars o tengo que hacer estos videos para la cámara. ¿Qué decías? no, y con pesar, no me gustaba y no me sentí incómoda y me obligaba a hacerlo y los chicos me pedían y bueno, lo hice justamente
pero cuando me puse el objetivo y decir, ¿para qué estoy haciendo esto? Me imaginé un cliente enfrente y ahí como que me salió más natural, como que siempre como que tengo digamos, la visión de que tengo el cliente enfrente y le estoy hablando a ese cliente y le estoy aportando información de valor a ese cliente y trato de ser entretenida para ese cliente. Teniendo el objetivo en mente es como que me resulta más fácil y bueno, después me pasa que cuando me encuentro con alguien personalmente, hola, ¿cómo estás? Como si ya me conocieran o por teléfono, ay, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Y yo ni los conozco, pero bueno, acerca mucho y eso te da confianza también. Y a medida que lo vas haciendo, también es como que se hace más fácil, como todo, con la práctica uno va mejorando hasta que después va aflojando, ¿no? Pero al principio sí era horrible. Como a todos, Bien. seguramente les pasa que al principio el primer video es horrible y después, bueno, va mejorando. Sí, y lo más importante acá es entender justamente esa situación, ¿no? Que lo que cuesta muchas veces es arrancar, a todos nos costó arrancar. Yo no subía ni una foto mía a las redes sociales y de repente, o sea, uno empieza a hablar y empieza a decir, bueno, ¿y qué pensarán? ¿Y qué no pensarán? Y la realidad es que al principio ni siquiera no te ve nadie, así que tampoco importa, ¿no? O sea, no te ve ni tu familia porque no tenés alcance, porque tus redes, o sea, no tienen ningún tipo de engagement, no tienen clientes, no tienen a nadie. Entonces, o sea, no te ve nadie tampoco, o sea, es muy importante, ¿no? Y después lo que va pasando es que uno se da cuenta que los que te ven, en definitiva, te ven como también te ven en la vida real, ¿no? En definitiva, no es que sos una persona muy distinta, podés ser más tímido, menos tímido, pero lo que ven es lo mismo que ven cuando vos los atendés de forma personal. Entonces tampoco hay que ocultarse en esa situación porque, en definitiva, mis arrugas se ven igual cuando me ven personalmente que cuando me ven en Pero las... ahí, no, pero perdón, ahí te digo algo, sobre todo las mujeres, cuando te ven en la vida real, pero vos no te ves. O sea, te ve el cliente, vos no te ves con las redes, si vos estás viendo es como que vos te ves a vos mismo. Pero bueno, el desafío es esto, o sea, es lo que uno ve, no necesariamente el otro ve eso que uno ve en uno mismo. Entonces, bueno, es eso, dejar que siga, que pase. Así es, Y Andrés, ¿querés hacerlo y comentar? confiar en el resultado, que hoy por hoy es lo que más da resultado, hay que pensar en eso. Eh, es así. Antes eran las publicaciones masivas o la publicidad masiva y la cara de la gente no importaba, pero hoy por hoy es 100% la cara de la gente y la empatía y la conexión y mostrarte en las redes y qué estás haciendo. Ni hablar si mostrás de tu vida personal, que eso genera mucho más interés. Bueno, son las reglas del juego de hoy. Andrés. Sí, me parece muy importante todo esto. Eh, lo voy a relacionar también con los 7 hábitos, ya que estamos. Pero previamente quería comentar algo que es algo que, bueno, desde el punto de vista de la sabiduría está muy reconocido. Donde pongas el foco es lo que va a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiende a poner el foco en lo que le falta. Y como le falta tanto a veces, decide, bueno, me falta tanto que en realidad lo que hago no sirve para nada, no hago nada. No, eso no sirve. El foco hay que ponerlo a lo mejor hasta en lo poco que ya tenemos y lo virtuoso que es ese poco que tenemos. Y a partir de ahí hacerlo crecer. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo un par de años quizás más que el promedio de ustedes, y a esta altura del partido me falta tanto por aprender que necesito otros 75 años más. Entonces, nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de ser perfectos, porque el único perfecto se supone que es Dios, y los seres humanos somos imperfectos. Entonces, partamos de lo que tenemos, por poco que sea, y a partir de ahí, hagamos cada día un pasito más. Y esto lo escuché estos días, Sadhguru y algún otro, López Rossetti. Vos haces un cambio, de esto también control total de la calidad, vos mejora continua, haces un cambio de 0,1% diario y tu destino es otro. Y si recordamos el efecto compuesto, también ahí lo dice, de 3 amigos, y que lo Mm. compara con un avión que se desvía 0,1% de su destino por el viento y llega totalmente a otro lado.
Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que no importa lo poco que hagamos, eso poco que hagamos, si lo hacemos todos los días, nos lleva a otro destino. Eso por un lado. Y por otro lado, en el libro de los 7 hábitos habla de la ética del carácter y de la ética de la personalidad. La ética personal es la del ego, es la que tiene que ver con las redes sociales, como cómo nos mostramos, etcétera, etcétera, y que es justo y necesario e importante en estos tiempos. Pero eso es la ética de la personalidad, es decir, claro, yo me puedo mostrar más lindo, paso el Photoshop, etcétera, etcétera, etcétera. Y es toda una maravilla. Ahora, después cuando me encuentran en la realidad, nada que ver. Y ahí está la ética del carácter. El carácter se maneja por los principios. Los principios son las leyes naturales, universales. Y por más que yo crea o no crea en esas leyes, se cumplen igual. Es decir, yo siempre doy el ejemplo. Yo no creo en la ley de la gravedad, así que hoy salgo por el balcón a caminar porque como yo no creo en la ley de la gravedad, no pasa nada. Pobre yo. Entonces, lo mismo la confianza. La confianza es una ley que es la base para toda relación. Si no hay confianza, si yo no soy confiable, no puedo establecer relaciones profundas. Y eso, por más que yo lo quiera ocultar, se nota. Entonces tenemos que ir por la ética del carácter, que es conocer los principios, las leyes naturales y cumplirlos, porque aunque nosotros no creamos, se cumplen igual. Y entonces, ¿esto quiere decir que la ética de la persona no vale? Sí vale, vale mucho. En lo material es la clave para conseguir los clientes. Entonces, de eso se trata, de hacer toda la parte, llamémosla la galería, para que nos vean, nos reconozcan, pero después, a la hora de encarar, bueno, tenemos que cumplir con todo eso, porque si no, no somos confiables. Bien, excelente. Vamos a pasar al siguiente punto que es capacidad para crear nuevo contenido, atractivo, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos creando contenido, o sea, esto es un paso que viene después de empezar, digamos, no es que nosotros empezamos acá, sino que nosotros lo que empezamos es haciendo cantidad, ¿sí? La calidad al principio no nos importa, es simplemente me filmo, subo, me filmo, subo, me filmo, subo, me filmo, subo, ¿sí? Es cantidad porque nosotros lo que necesitamos es generar ese hábito de exponernos y de hacer cosas y de que se muestren. En general, los videos que más funcionan no son los mejores en calidad, sino que son los que son más que conectan con las personas, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya estamos haciendo eso, entonces empezamos a evaluar, ¿no? Qué tan buenos y consistentes somos con el contenido, o sea, la cantidad de videos, pero también empezamos de nuevo a ir mejorando, ¿no? Los videos tienen buena luz, es claro el mensaje que estoy diciendo, estoy haciendo el gancho, estoy haciendo el llamado a la acción, ¿sí? Entonces empezamos a analizar estos contenidos que generan más o menos justamente interacción con las personas. Lo importante que nosotros queremos hacer es generar interacción con las personas, que nos escriban, que nos den un like, que compartan nuestro contenido. O sea, la interacción es lo más importante cuando hablamos de redes sociales porque eso significa que la gente conecta con nosotros. Cuando no tenemos interacción, justamente es esto, no están conectando con nosotros, por ahí ven el video, pero no hay justamente esa conexión personal, ¿no? Lu, ¿querés decir el siguiente? Sí, bueno, lo importante de dar a conocer lo que hacemos, insertar nuestro trabajo en nuestra diaria, en nuestras conversaciones. ¿A qué te dedicas? Bueno, ayudo a personas a encontrar su hogar, ayudo, no soy agente inmobiliario, sino explicar un poquito más en qué consiste, ¿no? Hacerlo un poquito atractivo, que ya de por sí es bastante aburrido el tema, pero bueno, vendo propiedades en Miami o vengo de mostrar una casa espectacular, así, 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 como insertar nuestro trabajo y hacer como contar esa anécdota en la diaria, en nuestro cotidiano, ¿no? O sea, básicamente lo que vamos a evaluar entonces es la habilidad para insertar lo inmobiliario en las conversaciones sociales, ¿no? Esto es muy, pero muy importante y yo a partir de haber aprendido que tenía que hacer esto, tengo mucho foco en hacerlo en cada lugar en el que estoy. Vamos a suponer, estamos en una clase en la universidad, ¿no? Entonces, levanto la mano y tengo que decir algo. Y entonces
arranco. Bueno, mi negocio, o sea, me presento. Hola, soy Mati, me dedico a ayudar a clientes argentinos a comprar propiedades en Miami. Y ya arranco así. ¿Sí? O cuento una anécdota, hay que contar anécdotas, y la anécdota que cuento está relacionada a mi trabajo. Entonces, en cuanto yo estoy hablando, ya todos se están enterando de lo que hago, ¿no? O te cruzas con una persona y te pregunta, bueno, ¿cómo andás? No, bien, bien. Hoy estuve justo mostrando una propiedad muy, pero muy interesante que está en súper precio, en súper oportunidad, y la verdad que el cliente creo que me la va a comprar, ¿no? O sea, como que meter en la conversación permanentemente cómo nos va, cómo estamos, en qué estamos. O sea, es como importante que nosotros estemos justamente contando de nuestro trabajo, porque eso al final es una publicidad que estamos haciendo todo el tiempo en nuestro entorno, ¿no? Pero también tener preparada esa respuesta, ¿no? ¿A qué me dedico, ¿no? O sea, ¿a qué me dedico? Cuando una persona nos pregunta ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Muchos contestan Realtor. O sea, soy Realtor, vendo propiedades, soy corredor inmobiliario, tengo inmobiliaria, ¿no? O sea, como que la respuesta es como muy corta y muy, o sea, concreta. Entonces, siempre tenemos que tener una estructura, ¿sí? Que vamos a charlar de esta estructura en alguno de los episodios, pero tenemos que tener una estructura de lo que se llama un pitch, ¿no? O sea, que es básicamente decir a quién ayudamos, o sea, a qué lo ayudamos, cuál es el problema que resolvemos, ¿sí? Y cuál es la metodología que usamos para resolverlo, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros construimos, ¿sí? nuestro speech, donde entonces estamos diciendo ayudo a inversionistas argentinos, ¿sí? A comprar, a proteger su patrimonio, ¿sí? A través de inversiones en Miami, ¿sí? Con la metodología Hoffman, ¿no? Entonces, a partir de eso yo tengo un speech, ¿sí? Que estoy hablando y que estoy diciendo que genera que la persona entienda o no si es el público, o sea, entiende a quién ayudo, a qué lo ayudo, y que tenga una metodología, y a partir de la metodología por ahí, o sea, se genera esa charla de, bueno, ¿y cómo es esa metodología, ¿no? Entonces uno le explica la metodología, que básicamente son una serie de pasos que vamos a seguir para generar o resolver el problema que quiere resolver el cliente, ¿no? Y vamos a pasar con esto al siguiente punto, que es dominio de métricas del negocio, ¿no? Y vamos a hacer una pausa aquí en dominio de métricas del negocio, porque básicamente en el próximo episodio vamos a hablar de este tema de métricas, que es un tema muy interesante. Cuando hablamos de métricas, estamos hablando de, o sea, ¿cuáles son las métricas de mi negocio? O sea, ¿cuáles son? O sea, nosotros tenemos un tablero, ¿no? Tenemos un tablero de control, de comando, que comanda nuestro negocio, pero tenemos que saber cuáles son los indicadores que mueven mi negocio, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes piense cuáles son los indicadores que mueven el negocio. Por ejemplo, si vamos a hablar de, por ejemplo, Poder Latino, ¿cuál es el indicador que mueve mi negocio? Bueno, el indicador que me mueve mi negocio es cuántas personas se conectan a esta reunión, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo mido a ver cuántas personas se conectan. También es cuántas se conectan en forma recurrente. ¿Se conectan una vez y después no se conectan nunca más? ¿O se conectan siempre, o sea, seguidamente? Entonces, son mis indicadores de éxito de mi negocio, ¿no? Entonces, en el caso del negocio inmobiliario, bueno, tenemos muchas métricas que podemos tomar, pero, por ejemplo, una métrica que podemos tomar es cuántas conversaciones hago por día. Otra métrica es cuántos leads genero en la semana. La otra métrica es cuántas presentaciones o ir a mostrar propiedades. Otra métrica podría ser cuántas propiedades tengo a la venta, o sea, como productor de esa propiedad. Entonces, son distintas métricas. Bueno, ni hablar después cuando nos empezamos a bajar a métricas más profundas, toda esta autoevaluación que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuántas horas tengo en capacitación? ¿Cuánto invierto de presupuesto en marketing? Y así tengo un montón de métricas que es muy relevante tener en cuenta. Entonces, o sea, la autoevaluación que vamos a hacer el día de hoy es cómo me siento yo en función a si tengo mis métricas definidas, si las sigo, ¿sí? Y si no, bueno, ¿cómo hago para empezar a tener las primeras métricas y poder avanzar en mi negocio? Yo tengo que tener un negocio predecible, tengo que saber cuánto voy a facturar los próximos meses y si tengo un negocio, o sea, o si
no tengo un negocio y estoy complicado y ¿qué tengo que cambiar? ¿No? Las métricas lo que me dan muchas veces son esos indicadores de que dicen hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que mejorar, hay algo que tengo que corregir para poder ir al rumbo que quiero. Cuando no tengo métricas, estoy en la incertidumbre total. Entonces, si están en la incertidumbre, si no saben cuáles son los próximos pasos, si no saben cómo hacer para crecer su negocio, principalmente tienen un problema de métricas, ¿no? Entonces, con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy. Andrés, ¿querés comentar? Sí, que hay un libro muy interesante que reproduce todo lo que decís, que se llama Cuadro de Mando Integral, de Norton y Kaplan, y justamente la estrategia de negocios tiene que estar reflejado por esas métricas. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo a los hábitos, el primer hábito, que es ser proactivo, es pasar a la acción. Poner el foco en lo que ya tenemos y agregar un poquitito, pero la acción es la clave. La acción es la que hace la diferencia. Nada más. Bueno, hoy estamos creando un grupo de WhatsApp para Poder Latino, que es un grupo que básicamente el objetivo no es interactuar entre todos, porque sino es un grupo más de real estate donde hablan todos, sino que es un grupo donde vamos a ir poniendo justamente información de las sesiones, o sea, material para que ustedes puedan tener a veces lo que hablamos en forma de texto. También muchas veces lo que vamos a hacer es postear algunas sesiones especiales anteriores. Nosotros subimos a YouTube a veces las sesiones de más antiguas que 6 meses aproximadamente, ¿sí? Las vamos liberando en YouTube, pero en el grupo vamos a estar compartiendo algunas sesiones especiales con algunos temas que por ahí ustedes necesiten, o compartir los libros que estamos leyendo, o compartir distinta información para que ustedes puedan justamente hacer más seguimiento de estas sesiones y tener un mejor alcance. Así que, bien, entonces ahora cuando terminemos la sesión, el chat se va a ir, así que copien si quieren ese link de WhatsApp para poder después unirse al grupo, y si no, nos escriben a cualquiera de nosotros por WhatsApp para poder sumarlos. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes con más Poder Latino. Gracias a todos. Chau, chau. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Gracias, hasta luego.